Me llamo Samuel Adeto, y lo último que vi en este mundo fue arena. Arena roja, teñida de sangre bajo el implacable sol del desierto nigeriano. Allí estábamos, 9 cristianos, arrodillados en fila, con las manos atadas a la espalda, contemplando el horizonte infinito de tierra seca y ardiente. El calor del mediodía me quebraba la frente, pero lo que realmente me quemaba era el miedo. Delante de nosotros, uno de los hombres armados caminaba lentamente, como si cada paso estuviera medido y calculado. Se detuvo frente a mí, y pude oler el metal de su arma y el sudor denso de su cuerpo. Su voz era baja, pero sus palabras cortaban el aire como un cuchillo. Solo tienes que decir una cosa. Di que Jesús no es tu Dios y vivirás. El silencio que siguió fue tan denso que podía oír los latidos de mi corazón, como si el miedo se hubiera convertido en sonido. A mi derecha, el hermano Obinna temblaba. A mi izquierda, la hermana Grace lloraba en silencio, pero sus labios seguían moviéndose, rezando. Ninguno de los dos dijo una palabra. El hombre resopló con desdén, se giró y gritó algo a los demás. Y entonces, sin previo aviso, sentí el golpe. La culata del rifle me golpeó la cabeza con una fuerza que nunca había experimentado. Todo a mi alrededor se hizo añicos en una explosión de luz blanca, y el dolor fue tan intenso que por un instante pensé que era el fin. Y luego, silencio. Cuando desperté, todo estaba oscuro. Al principio, pensé que tenía los ojos cerrados, pero al intentar abrirlos, me di cuenta de que no había luz. La oscuridad era total. No podía ver nada, y al intentar mover las manos, me di cuenta de que las cuerdas seguían allí, clavándose en mi piel. Respiraba con más fuerza y el pánico me invadió, subiendo como una ola enorme por mi garganta. Ya no estaba allí, pero entonces algo sucedió. Oí voces, gritos, rezos, mezclados en igbo e inglés, el sonido del viento contra el metal de las armas. Estaba vivo, seguía arrodillado en ese mismo infierno, pero no podía ver nada. El mundo exterior había desaparecido y la oscuridad me había engullido. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño, una sensación indescriptible. Dentro de mí, en lo más profundo, una luz empezó a brillar. No era la luz del sol, no me calentó la piel, pero la sentí, tan vívida, tan real, como nunca antes. Fue como si Dios hubiera encendido una lámpara dentro de mí, justo cuando todo a mi alrededor se oscurecía. Mientras me arrodillaba allí en la oscuridad, con el sabor a sangre aún en la boca y el viento azotándome la cara, algo profundo comenzó a suceder. La luz que había perdido, la visión que se había esfumado, ya no importaban, porque dentro de mí, algo empezó a brillar con una intensidad tan intensa que ninguna ceguera podría extinguirlo. Si alguna vez has sentido que todo a tu alrededor se derrumba, que todo se desvanece, entonces entenderás lo que digo. Este testimonio apenas comienza, y lo que está por venir cambiará tu forma de ver la vida. Para que entiendan cómo llegué a ese momento crucial y milagroso, necesito contarles de dónde vengo. Mi pueblo, Gwosa, no era muy diferente de tantos otros al norte de Maiduguri, en el estado de Borno. Era un lugar sencillo, con casas de barro y techos de hojalata, donde el calor y el polvo se mezclaban con la fe en el aire. El mercado siempre estaba lleno, oliendo a especias y sudor, pero el ambiente estaba cargado de cierta tensión. En un lugar así, pronunciar el nombre de Jesús en voz alta podía costarle todo. Lo cierto es que nadie encuentra Gwosa en los mapas comunes. No hay edificios altos, ni asfalto que atraviese el pueblo. Lo que sí hay son senderos de tierra que, durante la temporada de lluvias, se convierten en profundos charcos de barro, donde incluso las motocicletas se atascan. El mercado es sencillo, cubierto por lonas rotas que tiemblan con el viento, y las mujeres venden tomates, pimientos y cebollas en palanganas oxidadas. El horizonte parece infinito, como un recordatorio constante de lo pequeños que somos ante la mirada vigilante de Dios. Las casas allí están construidas con arcilla secada al sol. Durante el día, el calor es tan insoportable que incluso los animales desaparecen entre las sombras. Aquí crecí, rodeado del rítmico sonido del martilleo. Mi padre era herrero, y desde los 7 años comencé a aprender de él. Ese oficio no solo me enseñó a moldear el metal,
sino que la resiliencia no consiste en huir del fuego, sino en aprender a soportarlo hasta fortalecerse. Pasé mi infancia en el taller, con los dedos manchados de carbón y los ojos reflejando la brillante luz de la forja. Producíamos lo que la gente necesitaba: machetes, bisagras, azadas. Era un trabajo sencillo, pero digno. Y quizás lo más importante, era discreto. Y en Gwoza, vivir discretamente era cuestión de supervivencia, sobre todo cuando se tenía la fe que yo tenía. Ser cristiano allí no solo era difícil, sino también peligroso. Nuestra iglesia no tenía fachada, ni cruz, ni siquiera un letrero. Nuestro lugar de culto era la trastienda de la casa del pastor Elijah. Era un hombre delgado y de rostro sereno, con cicatrices en las manos que nadie se atrevía a preguntar de dónde eran. Su Biblia era tan vieja que parecía que cada página se rompería al siguiente toque. Su esposa, Mama Ruth, preparaba té antes de cada servicio, como si estuviéramos allí solo para hablar y no para soportar espiritualmente una guerra silenciosa. Éramos vecinos, sí, pero también soldados espirituales. Siempre nos reuníamos los viernes por la noche, cuando las calles estaban vacías y el silencio era profundo. Llegábamos de dos en dos, nunca en grupos. Cantábamos suavemente, casi en susurros, y orábamos con la puerta cerrada y las ventanas cubiertas con telas oscuras para que no se escapara la luz. Las Biblias se escondían con sumo cuidado, bajo tablas sueltas, dentro de sacos de grano o incluso enterradas en el patio trasero, protegidas con plástico. En total, éramos 32. 32 vidas que eligieron seguir a Cristo, aún sabiendo el precio. Entre nosotros estaba mi esposa, Blessing, una mujer de dulce sonrisa, manos firmes y una fe inquebrantable. Tejía cestas para vender en el mercado, pero yo sabía que cada hilo tejido era también una oración silenciosa. Cada cesta, una declaración de esperanza. También recuerdo a mis hermanos en la fe. Obina, el granjero con manos tan grandes que parecían hechas de la tierra misma. Su voz era tan poderosa que sus canciones parecían estremecer las paredes de barro. Grace, la maestra que reunía a los niños bajo un antiguo baobab para enseñarles a leer, llevaba una cruz de madera escondida bajo la blusa, pequeña pero llena de significado. Y estaba Chidi, la más pequeña de nosotros. Tenía solo 19 años, pero un deseo tan ardiente de predicar que ya se sabía los salmos enteros de memoria. Su pasión por la palabra nos conmovió y nos inspiró a la vez. Por fuera, éramos gente común y corriente. Yo era el herrero, el que trabajaba las herramientas. Blessing, el vendedor de cestas en el mercado de los miércoles y sábados. Obinna, el agricultor que cultivaba sorgo y mijo. Grace, la educadora de los pequeños. Pero por dentro, éramos una iglesia viva, un cuerpo silencioso y resiliente, lleno de fe, oculto, pero nunca extinguido. Por fuera, éramos simples aldeanos, pero por dentro, guardábamos un secreto que ardía con más fuerza que cualquier brasa en mi forja. Sabíamos quién era nuestro verdadero rey y no era de este mundo. Este conocimiento nos unía, nos guiaba y nos ponía en constante peligro. La tensión crecía día a día, como una tormenta silenciosa formándose en el cielo, sin que nadie supiera exactamente cuándo caería el trueno. Hombres armados vagaban por los caminos de tierra, como sombras acechantes. Las camionetas pasaban lentamente, con sus hombres encapuchados observando cada aldea, cada rostro, como si marcaran nombres en listas invisibles. Las noticias llegaban en susurros. Las aldeas vecinas fueron invadidas, algunas incendiadas, otras silenciadas. Jóvenes desaparecieron en plena noche, a veces secuestrados, a veces asesinados. Algunas familias nunca volvieron a saber de sus hijos, y poco a poco, las preguntas cesaron. Las madres aprendieron a llorar en silencio. Los padres simplemente bajaron la mirada. Cada servicio religioso parecía una ruleta, un salto de fe entre la vida y el riesgo. La oración se convirtió en resistencia, la alabanza en un acto de valentía. El pastor Elijah siempre decía, con la calma de quien ha visto más de lo que puede contar, la fe no es gritar el nombre de Dios cuando todo está bien, es susurrarlo cuando el infierno te quiere callar. Estas palabras se me quedaron grabadas. Las repetía cada mañana mientras encendía el horno en el taller. Cada golpe al hierro era mi respuesta.
Sí, señor. Sigo creyendo. El hierro me enseñó mucho. No grita cuando se le hunde en el fuego. Simplemente cambia. Se fortalece. Y pensé, tal vez Dios me estaba haciendo esto. Pero la paz, esa frágil tregua que dura días o semanas, nunca te deja saber cuándo va a terminar. Y ese octubre se derrumbó como un techo de barro en un día de lluvia torrencial. Era viernes. El cielo tenía ese tono anaranjado que anuncia la llegada de la noche, y yo estaba cerrando la tienda. Blessing había ido a buscar agua al pozo. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Y eso, en Wosa, siempre era mala señal. Luego vinieron los sonidos. No eran los ruidos familiares, ni los ruidosos coches de los comerciantes, ni los tractores de los agricultores. Lo que oíamos eran motores potentes y profundos. Vehículos que no deberían haber estado allí, camionetas que rugían como depredadores. El sonido rebotaba en los muros de barro, resonaba por los callejones y nos oprimía el pecho. Salí corriendo. Los vecinos me miraban por las rendijas de las puertas, con los ojos abiertos. Las camionetas entraron en el pueblo, levantando una polvareda roja que se mezclaba con los últimos rayos de sol. 3 en total. Se detuvieron justo en el centro, donde el mercado había cerrado poco antes. De estos vehículos salieron hombres armados. Llevaban pañuelos en la cara y armas largas colgadas del hombro. No hacía falta que dijeran quiénes eran. Todos lo sabíamos. Habían venido a hacer lo mismo que habían hecho antes en otros lugares. Empezaron a tocar puertas. No corrieron ni gritaron. Actuaron con la serenidad de quien sabe exactamente lo que busca. Era como si tuvieran una lista en las manos. Una lista de quienes debían vivir o desaparecer, y entonces vi que se dirigían a la casa del pastor Elijah. No pensé, simplemente corrí. El corazón me latía con fuerza en el pecho, y mis pies golpeaban la tierra como si cada paso fuera el último. No sabía qué haría al llegar, solo sabía que tenía que llegar. Pero antes de que pudiera acercarme, una mano me agarró con fuerza del brazo. Me giré para ver quién era. Era Obina. Su rostro estaba tenso y sus ojos llorosos. No dijo nada, solo negó con la cabeza como diciendo, ahora no. Lo entendí. Demasiado tarde, o demasiado pronto. Sabía que si daba un paso más, no solo moriría yo, sino todos. Y fue en ese momento que me di cuenta. El día que siempre temimos había llegado. La persecución ya no era una posibilidad lejana. Tenía nombre, rostro y un rifle. Y estaba llamando a nuestra puerta. El rostro de Obina, reluciente de sudor, estaba tenso. Su mirada era implorante. Me abrazó con fuerza, pero lo que me dolía era el miedo oculto tras su susurro. Si te vas, nos traicionarás. Tenía razón. Lo sabía, pero la vergüenza me invadió mientras permanecía de pie, oculto entre las sombras, viendo cómo los hombres derribaban la puerta del pastor Elijah. El sonido de la madera al romperse resonó por el pueblo como un trueno. Luego vinieron los gritos. Oí a Mama Ruth gritar desesperada. El pastor, firme como siempre, intentó hablar. Intentó hacerles entender a los hombres que esto era un error, que aquí solo había fe y buena gente. Pero no vinieron a escuchar, vinieron a cazar. Lo sacaron de los brazos, como si no fuera nada. Su Biblia cayó al suelo con un golpe sordo, levantando un pequeño montón de polvo. Nadie se atrevió a recogerla. Ese libro, nuestro tesoro, permaneció allí, abandonado en medio de la plaza, como si fuera un pecado. Uno de los hombres se giró y gritó con una voz que me revolvió el estómago. «Sabemos quiénes son los demás. Salgan ya o iremos a por ustedes». El silencio que siguió pareció sofocar el aire. Cada puerta entreabierta del pueblo ocultaba ojos, algunos llenos de tristeza, otros de alivio de seguir dentro. Los 32 estábamos dispersos por Wosa. En ese momento, cada uno de nosotros se enfrentaba a una decisión brutal: huir y esconderse, o salir y afrontar lo que Dios permitiera. Ninguna opción parecía justa, ninguna era fácil. Fue entonces cuando apareció Grace. Caminaba sola por el camino de tierra con pasos tranquilos. El viento levantaba polvo a sus pies. Su rostro reflejaba una paz que desafiaba la lógica. No lloraba, no temblaba, simplemente caminaba. Uno de los hombres la agarró del brazo con fuerza y la empujó hacia el pastor. Poco después vi a Chidi, luego a Obina, quien me dirigió una última mirada.
Esa mirada lo decía todo. Dolor, coraje y una especie de despedida silenciosa. Le siguieron 3 hermanos más, cada uno con su propia historia, cada uno con su propio sí a Dios. Y entonces sentí la presencia de Blessing a mi lado. Todavía sostenía la olla de barro con agua. Tenía los ojos rojos, llenos de lágrimas. No te vayas, Samuel. Por favor, piensa en los niños. Nuestros 2 hijos estaban con mi madre, en un pueblo vecino. Estaban a salvo, por ahora. Pero lo que me destrozó no fue su petición. Fue saber que ya sabía mi respuesta antes de que yo dijera una palabra. Recordé las palabras del pastor Elijah, dichas tantas veces entre oraciones y lágrimas. La verdadera fe no consiste en cuánto gritas el nombre de Dios, sino en cuánto estás dispuesto a susurrarlo cuando todo el infierno quiere que guardes silencio. Me incliné y besé la frente de Blessing. Ella apretó su rostro contra mi pecho y sentí sus lágrimas empapando mi camisa. Susurré: si no voy, ¿cómo enseñaré a nuestros hijos que Cristo vale más que la vida? Y así seguí, paso a paso, como si mis pies se hundieran en arenas movedizas. Cada paso era una batalla interior. Para cuando llegué a la plaza, ya había 8 en fila. Uno de los hombres me empujó con el cañón de su rifle. Me puse en fila. Miré hacia un lado y vi quién más estaba allí. José, el carpintero que nunca llegaba a tiempo a los servicios, pero siempre lo hacía. Y por último, Sara, la viuda que había perdido a su esposo el año anterior. Oraba con tanto fervor que nos hacía sentir como si nuestra fe fuera tibia. Éramos 9. Nos ataron las manos con cuerdas ásperas que nos cortaban la piel. No nos dijeron a dónde íbamos. Simplemente nos arrastraron hasta la parte trasera de una camioneta. El metal me quemó la piel. Era como estar sentado sobre fuego. El sol seguía brillando y el motor rugía con fuerza. Al arrancar el coche, miré hacia atrás. Vi a Blessing arrodillada en medio de la carretera, con la olla a su lado y las manos sobre la cara. No gritó, no corrió tras él, solo lloró. Y eso fue peor que cualquier grito. Estuvimos en carretera casi 2 horas. El desierto parecía tragárselo todo. Los árboles, las huellas, incluso los últimos sonidos del pueblo. El cielo empezó a cambiar de color, volviéndose morado y rojo, como si el cielo mismo sangrara. Nadie habló, ni siquiera una oración en voz alta. Solo el sonido del motor y nuestra respiración agitada. Era como si nos sacaran del mundo, a un lugar donde solo Dios podía encontrarnos. Y eso fue exactamente lo que pasó. La escena en el desierto, con la linterna parpadeante y la tensión en las palabras de los atacantes, se volvió cada vez más insoportable. El viento, como consciente del peso de la decisión que tomábamos, aumentó su fuerza, y mientras la arena se mezclaba con las lágrimas, no podía dejar de pensar, ¿qué haría ahora si estuviera solo? La fe parecía tan lejana, tan difícil de aferrar cuando la muerte se cernía sobre nosotros, con los pesados pasos de aquellos hombres acercándose. Pero en ese momento, con todos a mi lado, comprendí que la decisión no era solo mía, era nuestra. El pastor Elijah ya había dado su respuesta, Grace también. Y, por mucho miedo que nos invadiera, había una fuerza en cada uno de nosotros que se hacía más fuerte que cualquier amenaza. Mientras el hombre estaba frente a Grace, vi la lucha en sus ojos. El deseo de proteger su juventud, de tener la oportunidad de su vida. Intentó socavarla, intentó hacerla dudar de todo lo que ya sabía que era verdad, pero ella, con el rostro empapado en lágrimas, mantuvo la voz firme, y no hubo nada en ese momento más fuerte que esas palabras: Jesús es mi Señor. La golpearon. Vi el impacto y cómo cayó, pero la imagen que se me quedó grabada no fue la de su cuerpo en el suelo. Fue su valentía. Fue como si una luz en su interior brillara más que cualquier dolor, cualquier sufrimiento. Obina, el hombre fuerte de nuestra aldea, permaneció en silencio, pero pude ver la fuerza en sus ojos. No dijo nada, pero su presencia era como una roca, inquebrantable y firme. Cuando Grace cayó, se giró, estiró el cuello y ofreció su hombro. No dudó, y fue como si su ayuda hubiera sido un símbolo de resiliencia. Una clara señal de que, incluso con las manos atadas, se mantendría fiel a sus creencias. Con cada persona que pasaba, el silencio en la arena se hacía más denso, más profundo. Cuando llegó mi turno, no sabía qué decir, si las palabras saldrían con claridad
o si el dolor me impediría hablar. El hombre se detuvo frente a mí y levantó la cabeza, como si se hubiera dado cuenta de que yo era el siguiente. Me miró fijamente, como si intentara medir mi alma. Sus ojos eran oscuros y vacíos, y en ese momento sentí que el único poder que poseía era el miedo que podía infundirnos. Pero al mirar a mis hermanos, que ya habían sido agredidos, vi algo que me dio fuerzas. Vi la luz. Vi la misma luz que brilla cuando el corazón está con Cristo, cuando la vida es más que el cuerpo que lleva nuestra alma. Sentí que era más grande que ese momento, más grande que ese dolor. Era hora de dar la respuesta, y no había vuelta atrás. Lo miré y le dije en voz baja pero firme: no niego a Cristo. Él es mi Señor y Salvador, y si muero aquí, moriré en paz. El hombre me miró con desprecio, pero había algo más en sus ojos, una inquietud, como si, por un instante, hubiera visto algo más allá de lo que quería destruir. Bastó con que se alejara y supe que la decisión estaba tomada. Entonces reinó el silencio, más pesado que cualquier palabra, más profundo que cualquier sombra. Los hombres se retiraron, pero no nos liberaron. Lo que nos esperaba era algo que ninguno de nosotros sabía. Lo que nos esperaba no era cuestión de nuestra fe, sino de nuestra supervivencia. El desierto se extendía ante nosotros, y estábamos a su merced. Pero en ese momento, una cosa era segura: nuestra fe era más fuerte que cualquier espada, más poderosa que cualquier perseguidor. Y así, al caer la noche y parpadear la luz de la lámpara, supe que, pasara lo que pasara, estábamos juntos. Y lo que el mundo no podía ver era que la verdadera victoria no residía en nuestra libertad, residía en nuestra fidelidad, en el hecho de que, incluso ante la muerte, nuestro Dios estaba con nosotros. Siempre lo estuvo. Temblaba, pero algo dentro de mí se solidificó. Lo que decía el hombre era cierto, pero su verdad no era la mía. El miedo me invadió por un instante, pero se disipó rápidamente al recordar las palabras del pastor Elías y la fuerza de las declaraciones de mis hermanos. Habían hablado con una convicción inquebrantable, cada uno con su propia historia, sus propias luchas y, sobre todo, su propia fe. No podía negarlo. No podía traicionar todo lo que me habían enseñado, todo lo que había experimentado, todo lo que Cristo significaba para mí. Respiré profundamente, y con una calma que no sabía que poseía, dije: Jesús es el Señor. No niego mi fe. El hombre permaneció en silencio, mirándome como si tratara de ver a través de mí, como si su ira, su frustración, quisiera transformarse en algo que me quebrara, pero no me rendí. Él podía tener el poder de quitarme la vida, pero no tenía poder sobre mi alma. Fue entonces cuando se alejó. Los demás lo siguieron, en silencio, como si la decisión ya estuviera tomada para todos, como si la muerte fuera una certeza, pero no una derrota. La confianza estaba en nuestros corazones, en nuestra unidad, en nuestra determinación de no rendirnos. Vi la mirada de Blessing en mi mente, y sus lágrimas me siguieron, pero sabía que había algo más grande que el dolor, algo más grande que la separación momentánea. Nos empujaron de vuelta a la camioneta, con las manos aún atadas. El miedo no se desvanecía, sino que se convertía en algo que podíamos soportar. Una cruz que todos estábamos dispuestos a cargar. El viaje de regreso fue silencioso. Podía oír el latido de nuestros corazones, el calor de la noche del desierto envolviéndolo todo a nuestro alrededor. Pero dentro de nosotros había una llama que el miedo no podía extinguir. Una llama que se encendió en cada uno de nosotros al tomar nuestra decisión. Podrían llevarnos a cualquier parte, podrían intentar quebrarnos físicamente, pero sabían que no podían destruir lo que se había forjado en nuestras almas. El martillo que golpeó el metal de nuestras vidas ahora estaba presente, y no había vuelta atrás. Fui con mis hermanos, con mi esposa, con todos los presentes. Cada uno de nosotros había decidido que, incluso ante la muerte, nuestra fe no sería destruida. No se doblegaría ni se rompería. Teníamos 32 años, y la historia de Wosa no sería una de derrota, sino de un compromiso con Cristo que ni siquiera la muerte podría borrar. Siempre he lidiado con el fuego. Desde pequeño aprendí que el fuego puede quemar, sí, pero también puede transformar. Moldea el hierro, da forma, da fuerza. Y en ese momento, de rodillas en el desierto, rodeado de muerte, supe:
El fuego que me moldeó era más fuerte que el que intentaba destruirme. Jesús era ese fuego, y nadie allí podía deshacer lo que ya había hecho en mí. Jesús es el Señor ayer, hoy y siempre, dije. Por un instante, todo quedó en silencio. Ese silencio que te oprime los oídos y hace que el tiempo parezca detenerse. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Los hombres armados se miraron, murmurando algo que no entendí, pero el tono era claro. Estaban desconcertados. No esperaban que la fe fuera más fuerte que el miedo. Uno de ellos, el que parecía el líder, levantó lentamente su arma, como diciendo, «A ver si ese Dios tuyo aparece ahora». Nos ordenaron agachar la cabeza. Sentía el calor de las armas tan cerca que distinguía el olor a metal, el queroseno de la lámpara, el sudor, el miedo. Todo se mezclaba en el aire, y fue en ese momento que ocurrió algo inesperado. Grace empezó a cantar, suavemente, un himno antiguo y familiar. Esa frágil melodía rompió la tensión como una grieta en el muro del terror. Chidi se unió, luego Obina. Una a una, nuestras voces se unieron, sin gritos, sin desafío, solo rindiéndose. En la cruz vi por primera vez la luz. Cantábamos con los ojos cerrados, las manos atadas, el miedo aún latiendo, pero cantábamos. No para provocar, sino porque allí, en ese desierto olvidado por el mundo, necesitábamos recordar quién seguía con nosotros. La presencia de Dios era más real que el sonido de las armas al amartillarse. Entonces, un grito, una orden fuerte. Luego, el sonido agudo del metal preparándose. Todo mi cuerpo se puso rígido. Cerré los ojos. Y en ese instante eterno entre la vida y lo que vendría después, sentí el golpe. Fue como si el dolor mismo se hubiera convertido en luz. Una explosión blanca dentro de mi cabeza, un trueno en mis oídos. Todo desapareció. El dolor me engulló por completo. Y luego, el vacío. Cuando volví en mí, el mundo estaba a oscuras. Al principio, pensé que simplemente tenía los ojos cerrados, así que intenté abrirlos. Nada. Parpadeé varias veces, forzando la vista, pero todo a mi alrededor estaba completamente negro. Era como si alguien hubiera borrado la realidad. El dolor aún me latía en el cráneo. El zumbido constante me impedía oír nada con claridad. No sabía si seguía vivo, pero sentía las manos atadas y el suelo bajo las rodillas. Mi pecho subía y bajaba presa del pánico. Intenté gritar, pero apenas me salía la voz. Yo soy... Susurré sin saber si alguien me escuchaba, o si solo era mi mente. Pensé, ¿morí? ¿Será esto lo que viene después? Por un instante, creí que ese oscuro vacío era el comienzo de la eternidad. Pero entonces un sonido me devolvió la vida. Débil, prolongado, pero real. Era Grace. Gritó, lloró. El dolor y la fe se mezclaban en su voz. Poco después, las demás. Voces quebradas, oraciones interminables, algunas en igbo, otras en inglés. Gritos interrumpidos por suspiros, lamentos mezclados con versos susurrados. El dolor era real, el miedo, aún más. Pero sobre todo, había algo más grande. Había esperanza. Incluso en la oscuridad total, incluso con los ojos llenos de sombras, algo brillaba en nuestro interior. Y allí, ciego en el desierto, comencé a ver verdaderamente. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, ten piedad de nosotros. Incluso en esa oscuridad aplastante, seguía vivo. No podía ver, pero el dolor en mi cuerpo, la sensación de la arena golpeando mi piel, la presencia de otros a mi alrededor, todo esto me decía que no me había ido. Estaba allí, pero el mundo a mi alrededor era ahora un lienzo de oscuridad, sin color, sin forma y sin luz. El viento soplaba fuerte, levantando la arena que golpeaba mi cara como pequeños fragmentos de vidrio. El olor a queroseno quemado, mezclado con sudor y miedo, parecía llenar el aire, mientras que algo más, el aroma metálico de mi propia sangre, se mezclaba con el dolor. El roce de cada grano de arena en mi piel era como un brutal recordatorio de mi fragilidad. Cada sonido se amplificaba, cada movimiento a mi alrededor parecía ocurrir dentro de mí, en mi mente. Cada respiración, cada latido, todo se volvía más vívido, más claro, más agudo. Y sin embargo, lo que me aterrorizaba no era la ceguera, sino la sensación de que, en cualquier momento,
Esos hombres podrían volver a atacarme, o algo aún peor podría ocurrir. Oí una voz cruel que rompió el silencio, una risa maliciosa. Miren lo que le pasó. De un golpe queda ciego como un perro. La risa se extendió por el aire como cuchillos afilados. Pero algo en esa risa me hizo darme cuenta de que no era solo burla. Había algo más. Inquietud, como si, por un momento, se hubieran escandalizado por lo que habían hecho. Déjenlo así, dijo una voz más grave, casi con desdén. Que vea cómo su Dios no vendrá a salvarlo. La ironía de todo aquello no se me escapó. No podía ver nada. Estaba completamente ciego. Pero en ese momento, algo empezó a suceder dentro de mí, algo que desafiaba toda lógica. El dolor aún me latía en el cráneo, pero en lo más profundo de mi pecho, algo empezó a calentarse. No era fiebre, no era imaginación. Era algo real, más real que el roce de la arena fría bajo mis rodillas. Era como si alguien hubiera encendido una luz dentro de mí, una llama brillante que no me iluminó los ojos, sino que me llenó el alma de una calidez indescriptible. No podía ver la luz con mis ojos físicos, pero sabía que estaba allí. La sentía en cada fibra de mi ser. Era cálida, viva, una presencia innegable, tan clara y brillante que era más real que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Y entonces, como un suave suspiro en lo profundo de mi alma, las palabras del Salmo 23 comenzaron a resonar en mí, no como un simple recuerdo, sino como una verdad viviente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle de la sombra de la muerte. Ahí era exactamente donde me encontraba. Un valle de oscuridad, no solo de ausencia de luz, sino de una presencia activa del mal, intentando consumirme. Sin embargo, allí, en el corazón de esta oscuridad, la luz dentro de mí no se atenuó, creció. No era euforia, no era delirio, era una paz sin sentido. Estaba a punto de perder la vida, acababa de perder la vista, y sin embargo, había una paz profunda dentro de mí, una quietud inexplicable que desafiaba toda lógica humana. Cada jadeo, cada latido de mi corazón parecía distante mientras esta paz se instalaba en mí. Oía a Obina gritar de dolor. Lo habían golpeado de nuevo. El sonido de un cuerpo cayendo a la arena, los lamentos de los niños y al pastor Elisha, todavía orando en voz alta, proclamando el nombre de Jesús con firmeza, incluso mientras lo golpeaban para silenciarlo. Y allí, en medio del caos, en medio de todo el dolor y el sufrimiento, sentí que esa luz crecía en mi interior. Fue entonces cuando algo cambió, algo dentro de mí que no era solo físico, sino algo que ya no podía negar. Sentí, más que nunca, que no estaba sola, que no estaba perdida. Y eso me dio la fuerza para permanecer allí, en ese desierto, ciega, sin ver nada, pero con el corazón más fuerte que nunca. El aire a nuestro alrededor se volvió pesado, denso, como si una presencia invisible hubiera descendido sobre ese desierto silencioso. Los sonidos comenzaron a distorsionarse. Las voces ásperas de los hombres armados se hicieron más distantes, como si algo las alejara lentamente. Y entonces oí un sonido que jamás olvidaré. Un sonido profundo y bajo, que provenía de todas partes y al mismo tiempo de ninguna parte. No era un trueno, ni el típico viento del desierto. Era como si el cielo mismo hubiera absorbido un profundo suspiro y estuviera a punto de estallar de furia. Grace, que hasta entonces había estado llorando en voz baja, se detuvo de repente. Los gemidos de dolor cesaron. Incluso los hombres armados guardaron silencio. Por un instante que pareció infinito, todos contuvieron la respiración. Entonces, el suelo empezó a temblar. No era un temblor cualquiera, era diferente. La arena fría bajo mis rodillas vibraba como el latido de un corazón inmenso. Una energía recorrió mi cuerpo, estremeciendo mis huesos, provocándome una sensación que nunca antes había experimentado. Los hombres empezaron a gritar, y el sonido de botas corriendo en todas direcciones resonó. El miedo estaba grabado en sus voces, ese miedo primario que solo aparece cuando te das cuenta de lo insignificante que eres comparado con lo que está por venir. «El aire arde», oí gritar a uno de ellos, con la voz llena de pánico puro. No podía ver, pero lo sentía. El aire a mi alrededor se sentía cargado, electrizado, como antes de una tormenta monstruosa.
pero no había nubes en el cielo, ni siquiera un atisbo de lluvia, solo esa presencia invisible, un peso en el pecho que me erizaba los pelos. Y entonces llegó el viento, un viento gélido, desconocido para este desierto abrasador, que me cortaba la piel como cuchillas de hielo. El sonido era un rugido feroz, tan fuerte que tuve que inclinarme hacia adelante para evitar caerme. La arena levantada me golpeaba la cara, pero apenas la sentía. Algo más grande estaba sucediendo, algo imposible, algo que solo Dios podía hacer. De repente, las cuerdas que me sujetaban las muñecas empezaron a aflojarse. No fue un proceso lento. Sentí como si el material mismo hubiera perdido la fuerza para mantenerse unido. Entonces oí la voz ronca pero firme de Ovina a mi lado. «Samuel, ¿puedes sentir eso?» «Sí», susurré. Aunque no estaba segura de lo que sentía, solo sabía que era real, que algo poderoso estaba sucediendo en ese momento. En medio de ese viento inexplicable, de ese temblor que hacía vibrar todo el desierto, en mi completa ceguera, surgió una voz. No era una voz humana. Parecía provenir del propio viento, clara y cristalina. Correr. El sonido no era el trueno común que anuncia una tormenta. Era un estruendo tan profundo, tan intenso, que sentí sus vibraciones en el pecho, haciendo vibrar mis costillas como las cuerdas de un instrumento gigantesco. No venía de arriba ni de abajo, sino de todo nuestro alrededor, envolviéndonos en una ola de sonido puro, pesado, casi palpable. Me zumbaban los oídos por el impacto. A mi alrededor oía los gritos ahogados de mis hermanos. Grace lanzó un grito desesperado. Child dejó escapar un jadeo de sorpresa. Ovina murmuró algo en Igbo que sonó a medio camino entre una oración y una exclamación. Pero lo que más me impactó fueron los gritos desesperados de los hombres armados. Un miedo puro y real los apoderó por primera vez esa noche. Los gritos ya no tenían el tono de mando ni control. Eran puro pánico. Ese miedo visceral que abate a cualquiera, incluso al mejor armado. «Subhanallah, ¿qué pasa?», oí susurrar en Hausa. «No hay nubes, no hay nubes en el cielo. Retrocedan, retrocedan». El suelo bajo nuestros pies se estremeció con creciente fuerza. Lo que empezó como una vibración constante se convirtió en una violenta sacudida, lanzando rocas y arena por los aires. El sonido de armas chocando, equipo cayendo, botas luchando por encontrar apoyo en el suelo que parecía resbalarse, todo se fundió con el caos. Entonces llegó el calor, pero no el calor seco y sofocante del desierto al mediodía. Era un calor abrasador, que venía de la nada, como si un horno enorme se hubiera abierto allí mismo. El aire parecía hervir, quemándome la piel, secando el sudor de mi frente y convirtiendo cada respiración en una llama que me quemaba los pulmones. «El aire arde», la voz de uno de los hombres se quebró de miedo. «El aire arde», pero justo cuando pensé que el calor nos consumiría, llegó lo inesperado. Un viento gélido, no una brisa cualquiera, sino un frío cortante, como cuchillas afiladas, que llegó tan rápido que me estremeció todo el cuerpo. Me castañeteaban los dientes, el sudor de mi espalda se me heló en segundos. Era como si dos fuerzas opuestas se enzarzaran en una batalla en el mismo espacio, rompiendo todas las reglas de la naturaleza. «Nos atacan. Preparen sus armas», ordenó el líder, pero le temblaba la voz. Pronto se oyó el sonido metálico de las armas al amartillarse, el eco de los clics mecánicos, seguido de disparos. Ráfagas rápidas y precisas atravesaron la noche. ¿Pero a qué disparaban? Al aire, a las sombras, a algo invisible para todos. Permanecí arrodillado, aún ciego, con las manos libres. Las cuerdas se habían aflojado misteriosamente. Intenté comprender lo que sucedía a mi alrededor, usando solo el oído y el tacto. «¡No les disparen a la luz! ¡Disparen a la luz!», resonó un grito histérico. «¿Luz? ¿Qué luz?», fue Ovina quien me respondió, con la voz ronca y llena de sorpresa, proveniente de la derecha. «Samuel, una luz desciende». No puedo explicarlo bien. Es como si el sol hubiera caído del cielo, pero no hace calor. Es entre ellos y nosotros. «¿Qué quieres decir?», intenté comprender, frustrado por mi ceguera. «¿Qué pasa?». «Es hermoso», dijo Grace, con la voz entrecortada por las lágrimas. «Dios mío, es lo más hermoso que he visto en mi vida». El pastor Elisha soltó una carcajada profunda, llena de alivio y alegría. «Envió a su ángel».
proclamó con fuerza. Al igual que hizo con Daniel en el pozo, al igual que hizo con Pedro en la cárcel, envió a su ángel. Los disparos continuaban, pero algo extraño sucedía. Podía oír las balas al salir de las armas, ese sonido metálico y agudo, pero no los impactos. Las balas parecían desvanecerse en el aire o cambiar de dirección como si una fuerza invisible las bloqueara. Y entonces, los tiradores empezaron a gritar de otra manera. No era dolor físico, era un terror que venía del alma, ese miedo que surge cuando la mente no puede aceptar lo que ven los ojos. Algunos lloraron, otros pidieron clemencia. Oí a uno de ellos, con voz temblorosa y desesperada, recitando oraciones en árabe, como buscando protección. «No puedo moverme», gritó uno. «Mis piernas. No puedo mover las piernas». Otro respondió, con un tono cada vez más aterrado. «Yo tampoco». Chidi, que estaba más cerca de los hombres, susurró casi sin voz. «Están congelados. No es hielo. Es como si estuvieran congelados en el tiempo. De pie, con los ojos abiertos, respirando, pero completamente inmóviles, como estatuas. Si esta historia te conmueve, recuerda, quizás alguien cercano necesite escucharla hoy. Alguien que está a punto de perder la esperanza, pensando que Dios lo ha olvidado. Comparte este testimonio. A veces, una palabra llega en el momento justo para cambiarlo todo. Sé ese puente. El viento gélido seguía soplando con fuerza, como un huracán, levantando arena y creando un sonido constante, como el rugido de un mar invisible. En medio del caos, sentí una mano firme y cálida tocar mi hombro. Era la mano de Samuel. «Vina, tenemos que irnos ya». Su voz era firme y decidida. «Ven conmigo, aunque no puedas ver. Confía en él, nos protege, pero tenemos que caminar». Con su ayuda, me puse de pie. Me temblaban las piernas por el frío y el susto. A mi alrededor, oí a los demás levantarse también. El pastor ayudando a Grace, Chidi sosteniendo a Sara, Emeka y Tunde caminando juntos, como siempre. «¡No te vayas!», gritó uno de los hombres, con la voz cargada de miedo, pero con un sonido distante e impotente. «Te necesitamos aquí. Para con esto». Empezamos a caminar, tropezando a cada paso, pero Obina me sujetó del brazo con firmeza, ayudándome a seguir. Cada paso era un acto de fe, porque no tenía ni idea de a dónde íbamos ni de lo que nos esperaba. «Rocas a la izquierda», me indicó Obina. «Ahora un pasito. Levanta el pie». «Bien», continúa. Detrás de nosotros, los gritos de los hombres se desvanecieron, no porque estuviéramos más lejos, sino como si un velo invisible los silenciara lentamente. El último sonido que escuché de ellos fue una súplica desesperada en Hausa. «Perdónanos, perdónanos, su Dios». Caminamos durante lo que pareció una eternidad. Poco a poco, el viento frío amainó, los temblores del suelo cesaron y el aire recuperó su temperatura natural. Pero esa luz interior, que ardía en mi pecho, permaneció, guiando mis pasos como mis ojos jamás podrían. Finalmente, llegamos a un lugar donde la arena dio paso a tierra húmeda y vegetación. El aroma a tierra mojada y arbustos espinosos invadió mis sentidos. Oí el suave susurro de las hojas en el viento, un viento común y corriente, a diferencia del huracán sobrenatural que habíamos dejado atrás. «Estamos al borde del bosque», anunció el pastor Elisha con voz cansada, pero llena de gratitud. «Descansemos aquí». Me senté con la espalda apoyada en un tronco áspero. Sentí las raíces del árbol firmes bajo mis manos, sólidas, reales, tangibles. Grace empezó a llorar de nuevo, pero esta vez no era de miedo, sino de alivio, incredulidad y profunda gratitud. «Él nos salvó, Él nos salvó», repitió, como si no pudiera creerlo. Realmente nos salvó. El pastor, siempre atento con todos nosotros, preguntó con voz preocupada: «¿Hay alguien herido?». Me toqué la cabeza, donde sentí la marca de la herida. La sangre ya se había secado, y el dolor, que había sido intenso, ahora era un dolor sordo y distante. «Estoy bien», respondí, pero sabía que mi bien era frágil. Después de todo, acababa de perder la visión por completo. Él no podía ver nada. El silencio que se apoderó del grupo era casi palpable. «Lo sé, hermano, lo sé», dijo Obina con calma, como si lo entendiera todo sin necesidad de palabras. Allí estábamos, bajo ese árbol.
9 personas que habían experimentado lo imposible. 9 vidas que, en ese momento, desafiaban toda lógica. Estábamos vivos, respirando, hablando, existiendo, incluso cuando todo a nuestro alrededor apuntaba al final. El cielo, que no podía ver, estaba lleno de estrellas. Mis hermanos me contaron cómo brillaban con una luz diferente esa noche. Parecía como si hasta las estrellas celebraran el milagro con nosotros. Y yo, sentado en mi oscuridad, sentí que esa luz dentro de mí crecía, más intensa y real que cualquier imagen física. En ese momento, comprendí algo que nunca antes había entendido. Hay cosas que solo vemos cuando cerramos los ojos. La palabra que resonaba en mi mente era clara. La voz de Obina, firme pero urgente. Corre. Pero ¿cómo puedo correr si no veo una mano delante de mí? ¿Cómo puedo seguir un camino sin saber dónde estoy pisando, cuando un solo paso podría llevarme directo al abismo? No había opción. No había tiempo para la duda. La presencia que nos protegía estaba allí, visible en mi corazón, sentida en el viento que ahora parecía cálido en medio del frío cortante. Algo en mi espíritu me decía que era hora de actuar. «Dame la mano», dijo Obina, y sentí sus dedos firmes agarrándome la muñeca. «No te soltaré, lo prometo». Empezamos a caminar rápido, casi corriendo. Cada paso era un salto en la oscuridad. Mis pies tocaban el suelo, sin percatarme de lo que me esperaba. Arena suelta, rocas, terreno irregular. Cuando perdí el equilibrio, la mano fuerte de Obina me levantó, me guió, me mantuvo erguida. 3 pasos largos. «Gira a la derecha», le indicó en voz baja pero firme. «Hay un espino a tu izquierda. No te acerques más». Seguí adelante, confiando en esa voz que ahora eran mis ojos. Tras nosotros, el caos del desierto seguía rugiendo. Los gritos de los hombres armados habían cambiado. Ya no eran de orden, sino de miedo. Súplicas inconexas, mezcladas con lágrimas y oraciones desesperadas. Y luego, disparos. Pero no era contra nosotros. Podía distinguir el sonido, las ráfagas cortas y erráticas que se disparaban al aire, intentando ahuyentar algo que solo ellos podían percibir. El miedo era palpable. «¡Más rápido!», gritó el pastor Elaya desde algún lugar a la izquierda. «No mires atrás, sigue adelante». Empecé a correr, mi cuerpo acelerando a pesar del cansancio y el miedo. Mi respiración se volvió pesada. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que intentaba escaparse de mi pecho. Cada respiración me quemaba los pulmones, pero no podía parar. Fue la fe la que nos guió, una fe que no necesitaba visión, sino un corazón confiado. El aire del desierto era gélido, cortante como una cuchilla, y con cada respiración sentía como si me arañaran la garganta. Mi cuerpo temblaba, no solo por la temperatura, sino por el agotamiento y el pánico que empezaban a apoderarse de mí. Entonces, tropecé. No podía identificarlo. Una raíz, una roca, algo en el camino. Y de repente, caí de rodillas. La arena se me clavaba en las palmas de las manos, ardiendo, como si el desierto me pusiera a prueba a cada segundo. Obina fue rápida. Con un movimiento rápido, me levantó en brazos sin dudarlo, casi sin detenerse. «¿Estás bien?», preguntó con voz suave pero urgente. «Levántate, vámonos». Pero en ese momento, no sabía qué más hacer. El miedo era como un peso aplastante en mi pecho. «No puedo con esto», dije con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. «No puedo correr así. No sé a dónde voy. Acabaré matándome contra algo». Obina se detuvo de repente. Sentí sus manos firmes sobre mis hombros, acercándome a su rostro. El calor de su aliento me rozó la mejilla. Me miró a los ojos y dijo: «Samuel, escúchame. ¿Confías en mí?». Respiré hondo. «Sí, ya no hay peros. ¿Confías en mí?». Tragué saliva, sintiendo el eco de sus palabras en mi interior. No necesitaba entender, solo confiar. «Sí, lo creo». Esas palabras, sencillas y profundas, transformaron el miedo que me paralizaba. No lo eliminaron. No borraron el dolor por arte de magia, pero me dieron algo más fuerte a lo que aferrarme. Confianza. La confianza que nos mantuvo en marcha, incluso sin saber a dónde nos llevaría el camino. Así que corre. Ahora soy tus ojos. Corre y confía. Así como confiaste en Dios cuando todo parecía perdido, confía en mí ahora. Y sin dudarlo, echamos a correr. No era una carrera normal,
Cada paso era una rendición total. Cada segundo era una prueba, un ejercicio de fe. No podía planificar, no podía predecir, no tenía control. Solo podía obedecer esa voz que me guiaba y me decía qué hacer. «Está bien, salta ahora», ordenó. Sin pensarlo, salté. Mis pies se despegaron del suelo por un instante, y al siguiente, tocaron algo al otro lado. Nunca supe qué era. «Agáchate», continuó, y me agaché, sintiendo algo rozarme la cabeza. Una rama baja, tal vez. Gira a la izquierda. 3 pasos. Ahora todo recto. Perfecto. Era como bailar en la oscuridad, guiado por alguien que sabía exactamente a dónde me llevaba. Ovina lo sabía. No solo me protegía, sino que hacía cada movimiento preciso, sin vacilar, como si nuestro caminar fuera una coreografía bien ensayada en la oscuridad. A nuestro alrededor podía oír a los demás. Grace, exhausta pero decidida, seguía corriendo a nuestro lado. Child, respirando con dificultad, seguía murmurando versículos bíblicos, como si cada palabra fuera un escudo. El pastor Elia oraba en voz alta, no como una súplica, sino como una declaración de victoria. No pedía liberación, afirmaba, «Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo». Los disparos que antes resonaban a nuestras espaldas comenzaron a apagarse. El sonido de las balas se apagó, y por un instante pensé que simplemente nos perseguían en silencio. Pero entonces Tunde, que estaba más atrás, miró hacia atrás y dijo algo que me heló la sangre. «No se mueven. Están quietos, como si alguien los hubiera detenido». «¿Detenido?», preguntó Emeka todavía corriendo a nuestro lado. «¿Qué quieres decir?». «La luz», respondió Tunde con voz llena de sorpresa. «La luz sigue ahí, esa luz que descendió, que los rodeó. No les hizo daño, pero no los abandonó. Como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos». Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente mientras seguíamos corriendo. Dios no había destruido a esos hombres, los había paralizado. No los había eliminado, sino que había demostrado su fuerza sin destruirlos. Era como una mezcla de misericordia y juicio, una clara demostración de que Él tenía el control, algo que ninguno de esos hombres jamás podría negar. Corrimos, o al menos se sintió como una eternidad, pero probablemente no fueron más de 20 o 30 minutos. El suelo bajo nuestros pies cambió gradualmente. Ya no era solo arena, había tierra firme, pequeñas piedras y, poco a poco, la vegetación empezó a rozarme las piernas. El pastor Elías, con voz cansada pero llena de alivio, anunció: «Nos vamos del desierto». No pude verlo, pero lo sentí, y supe que estábamos a salvo. Mientras seguíamos caminando, Ovina finalmente se detuvo y dijo: «Hay árboles más adelante, un pequeño bosque. Podemos refugiarnos allí». Cuando finalmente nos detuvimos, tenía las piernas tan débiles que apenas podía mantenerme en pie. Estaba exhausto. Me temblaban los músculos, pero Ovina me guió hasta un árbol enorme con raíces expuestas que formaba un refugio natural. Me ayudó a sentarme con la espalda apoyada en el áspero tronco. Me quedé allí, jadeando, con el pecho ardiendo y un dolor punzante en la cabeza donde me habían golpeado. Oía a los demás a mi alrededor. Algunos respiraban con dificultad, otros lloraban en voz baja, y algunos, los más nerviosos, reían. Una risa que, por extraño que pareciera, llegaba tras enfrentarse a lo imposible, la necesidad de liberar la tensión acumulada, de asegurarse de haber sobrevivido. «¿Están todos bien?», preguntó el pastor Elías, siempre al frente, siempre velando por su rebaño. Hubo murmullos de consuelo, algunos cortes y moretones, pero todos estaban vivos, todos estaban de una pieza, contra todo pronóstico. Nos miró con visible alivio, pero también con la mirada de alguien que sabía que lo que habíamos enfrentado era mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros pudiera comprender en ese momento. Toqué el tronco del árbol con las manos. La corteza era áspera, profundamente surcada, y pronto sentí pequeñas hormigas arrastrándose por mi piel. El olor a tierra húmeda, el aroma a hojas en descomposición, el aroma familiar de la vida creciendo en la oscuridad. Todo ello me hizo sentir una conexión más fuerte con la tierra, con el momento. Y fue en ese instante, sentado bajo la sombra de ese árbol que nunca vería, rodeado de mis hermanos y hermanas, cuyos rostros jamás podría volver a ver, que algo extraordinario sucedió dentro de mí. La luz interior,
que había empezado a arder en el desierto cuando perdí la vista, se intensificó. No era una ilusión, no era un consuelo psicológico. Era real, tan real como el árbol contra mi espalda o el aire fresco que entraba en mis pulmones. Era una presencia tangible, en el centro de mi ser, que irradiaba hacia afuera, llenando cada parte de mí con una calidez profunda que no tenía nada que ver con la temperatura física. Y entonces, de repente, comprendí algo que jamás habría imaginado. Toda mi vida había dependido de mis ojos para comprender el mundo, orientarme, encontrar seguridad. Mis ojos me decían dónde estaba, quién estaba cerca, qué peligros evitar. Había construido toda mi vida en torno a esta capacidad, como si fuera la única forma de percibir la realidad. Pero ahora, sin mis ojos, sin esa capacidad, descubría que había otra manera de ver, una manera más profunda, una que no dependía de la luz del sol, sino de la luz que éste crea. Podía ver la fidelidad de Obina, no con los ojos, sino con el corazón. Podía ver la presencia de Dios, no mirando al cielo, sino sintiéndolo llenar el espacio entre nosotros, llenar todo a mi alrededor. Y lo más asombroso fue que supe que estaba exactamente donde debía estar, no porque pudiera ver, ni porque mis ojos me mostraran el camino, sino porque esa luz interior me dio una certeza inquebrantable. Ya no necesitaba la vista física para saber que, en ese momento, todo estaba exactamente donde debía estar. «Samuel», llamó Grace con su suave voz desde algún lugar cercano. «¿Estás bien?» Giré la cabeza hacia el sonido de su voz, aunque mis ojos solo veían oscuridad. «Sí», respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era cierto. «Estoy bien. Por primera vez en mi vida, sentí que realmente podía ver. Y esa noche, me sentí más conectado con el mundo que nunca, como si viera las cosas de una manera que nadie más podía entender». El silencio que siguió no fue incómodo. Era el silencio de quienes acababan de presenciar algo sagrado, algo indescriptible, algo tan profundo que no había palabras para describirlo. Sentado allí, sentí una paz inusual, como si el desierto, la oscuridad y lo desconocido fueran ahora parte de mí. Y esa noche dormí bajo el árbol, sin tienda ni manta, solo la fría tierra debajo y el vasto cielo sobre mí, que nunca volvería a ver. Pero en mi interior, esa luz seguía brillando, y supe con una inexplicable certeza que, incluso con los ojos cerrados para siempre, había empezado a ver cosas que muchos con una visión perfecta jamás verían. El amanecer llegó de una forma peculiar. No podía verlo, claro, pero supe que estaba allí por el cambio de aire. El frío penetrante de la noche del desierto dio paso a un calor gradual que empezó a calentarme la piel. Oí el canto de los pájaros en las ramas, como si el mundo despertara, y yo con él. Pero para mí, seguía siendo de noche, y la oscuridad que me envolvía permanecía constante. «Viene gente», susurró Chidarmada, con una advertencia en la voz. «Veo figuras, 3, no, 4, personas que vienen del oeste». La tensión se apoderó de mí al instante. Nos encontraron. Vinieron a terminar lo que empezaron, pensé. Pero entonces la voz tranquila de la pastora Elisha interrumpió mis temores. «Espera», dijo, con la calma de quien ha vivido más de lo que yo podía comprender. «No están armados. Caminan despacio, con bastones. Creo que son pastores». Al acercarse los hombres, pude oír su conversación. Uno de ellos, con un marcado acento fulani, fue el primero en hablar. «¿Quiénes son? ¿Qué hacen aquí?» El pastor, que nos acompañaba, respondió con voz temblorosa pero firme. «Somos creyentes. Huimos». Hubo un largo silencio, seguido de pasos que se acercaban. Sentí una mano que me tocaba el hombro, examinando la herida de mi cabeza. «Este hombre está herido. Es ciego», dijo uno de los pastores con voz grave, como si estuviera acostumbrado a lidiar con el sufrimiento. «Están todos en un estado lamentable. Vengan. Nuestro campamento no está lejos. Necesitan comer y descansar». El tono de bienvenida fue inmediato. Los pastores nos condujeron a un campamento improvisado de pequeñas y sencillas tiendas, donde sus familias cuidaban un rebaño de cabras. Nos dieron agua fresca, pan duro y leche de cabra, que me corrió por la garganta reseca como un bálsamo. Mientras descansábamos, empezamos a contar nuestra historia. Cada detalle. El ultimátum de los hombres armados, las palizas,
mi ceguera repentina, los truenos sin lluvia, el viento imposible, la luz que descendió y los hombres congelados en el tiempo. Los pastores escucharon en silencio, y pude percibir la incredulidad en sus palabras, mezclada con un creciente asombro. Tras un largo momento, el pastor principal finalmente habló. Hemos visto cosas extrañas en estos tiempos, pero lo que usted describe es obra de Alá, o su Dios, algo más grande que nosotros. Permanecí en silencio, absorbiendo sus palabras, tratando de comprender. Lo que nos había sucedido superaba cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado. Pasamos 2 días con ellos. 2 días que permitieron que mi cuerpo se recuperara físicamente, pero también días de enfrentar una nueva realidad. No recuperaría la vista. No despertaría un día para encontrarme curado. No habría un milagro inmediato de restauración. Esta era mi nueva vida. La oscuridad permanente no era un castigo, sino una transformación. Estaba aprendiendo a ver de otra manera, como solo el desierto podía enseñarme. Al tercer día, uno de los jóvenes pastores nos trajo una noticia que lo cambió todo. Ayer, mis hermanos y yo regresamos al lugar que describiste. Comenzó con expresión de sorpresa. Queríamos ver si lo que dijiste realmente ocurrió. La tensión era palpable, y Ovina no pudo ocultar su ansiedad. ¿Y entonces? El joven pastor hizo una larga pausa antes de continuar. Encontramos el lugar. Las huellas del vehículo seguían ahí, las marcas en la arena donde te arrodillaste, pero los hombres habían desaparecido. Sin embargo, encontramos algo más. ¿Qué?, preguntó el pastor Elía con la voz llena de expectación. El joven pastor continuó. Troncos cortados, vacíos, tirados en la arena justo donde dijeron que estaban arrodillados. Y a su alrededor, algo extraño. Hizo una pausa, y sentí que la tensión aumentaba. ¿Qué?, pregunté, aunque no podía ver su expresión. El silencio que siguió me puso ansioso. La arena ardía, dijo finalmente, no como fuego normal, sino como si algo hubiera caído con tanto calor o luz que la derritió por algunos puntos. Se convirtió en vidrio, y había un círculo perfecto alrededor de donde habían estado los troncos, como si algo los hubiera protegido mientras todo a su alrededor ardía. Eso me silenció. No era solo un fenómeno físico, había algo mucho más grande allí, algo que desafiaba toda lógica, toda explicación. Y lo más impactante de todo era que aquello, ese círculo de arena derretida, parecía un símbolo, una clara señal de que algo divino había intervenido, estuviéramos vivos o no. Nos había marcado para siempre. Algo invisible, pero absolutamente real, nos había protegido. Esas palabras resonaron en mi mente mientras me preguntaba cómo podría seguir viendo sin la vista física. El milagro, ese momento sobrenatural, me mostró que la verdadera visión va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden captar. El silencio que siguió fue denso, profundo. Era como si el aire se hubiera evaporado, como si el tiempo se hubiera detenido un instante, permitiendo que todos absorbieran la magnitud de lo que estaba sucediendo. Grace no pudo evitar llorar. Fue un llanto silencioso pero intenso, lleno de emociones indescriptibles. Child, por su parte, se levantó y empezó a caminar en círculos, murmurando alabanzas, como en éxtasis, intentando procesar la experiencia sobrenatural que acabábamos de vivir. Sara, con lágrimas en los ojos, repetía una y otra vez, casi como un mantra: es verdad, todo era verdad, todo era verdad. Me quedé atónito, aún intentando comprender qué había pasado, cuando una pregunta salió de mi boca, débil y temblorosa. ¿Trajeron la mimbre? El joven pastor respondió con un tono de seriedad que me conmovió profundamente. Sí, están aquí. Pensé que te gustaría verlas. El sonido de la tela al moverse me llegó, y entonces algo cayó frente a nosotros. Ovina fue la primera en tomar una de las cuerdas y ponerla en mis manos. Sentí su textura con dedos temblorosos. Era áspera, gruesa, manchada de arena seca, y los extremos estaban perfectamente cortados, sin rastro de deshilacharse. Cortados con tanta precisión que parecía como si una navaja invisible los hubiera cortado en un solo movimiento, como si Dios mismo lo hubiera hecho. Las palabras de la pastora Elisha me llegaron en un susurro reverente. Dios ha cortado nuestras cadenas. Su voz estaba llena de asombro, de reconocimiento del milagro que se desarrollaba ante nosotros, algo así como lo que le ocurrió a Pedro en la cárcel.
cuando sus cadenas se desprendieron sin explicación humana. Dios había roto nuestras cadenas. Sostuve esa cuerda en mis manos y de repente me invadieron las lágrimas. Lloré por todo lo que había perdido, por la visión, por los momentos que nunca volvería a vivir como antes. Pero también lloré por todo lo que había ganado, por la vida, por la gracia, por el milagro de estar aquí. Lloré porque en esa cuerda albergaba la evidencia física de que Dios realmente había actuado. No era una ilusión, ni un producto de nuestra imaginación colectiva. Habíamos presenciado lo imposible, y esa cuerda era nuestro testigo silencioso, nuestra prueba de que, a pesar de estar atados, condenados a muerte y desesperación, Dios nos miró y dijo: «Esta noche no estos hijos míos». Esas 9 cuerdas no eran solo fragmentos de tela, eran la marca de un milagro, un símbolo de la intervención divina. Nos recordaban que, incluso cuando todo parecía perdido, Dios estaba presente, protegiéndonos. No habían sido destruidas, estaban allí, y nosotros también. Y si quieres, si crees que algo más grande se ha movido entre nosotros, comparte este mensaje, porque historias como la nuestra, testimonios de milagros, nos recuerdan que Dios sigue obrando. Su sello, en nuestro caso, fueron esas cuerdas, lo que hizo por nosotros. Y si esto te conmovió, dale me gusta, porque así este mensaje llega más lejos y más corazones se conmueven. Los pastores nos ayudaron a encontrar el camino de regreso a zonas más seguras. Dividimos al grupo en grupos pequeños, intentando no llamar la atención. Ovina permaneció a mi lado, guiándome por los senderos que mis pies aprendían a reconocer sin necesidad de mis ojos. Nos llevó casi una semana llegar a las zonas donde aún había comunidades cristianas dispuestas a recibirnos. Cuando finalmente llegamos a una iglesia en las afueras de Yola, nos recibieron con un cálido abrazo. El pastor local, con lágrimas en los ojos, nos dijo: «Pensábamos que se habían perdido. Recibimos noticias de WhatsApp de que se habían llevado a 9 creyentes, y nadie sabía qué les había sucedido. Estamos aquí», respondió el pastor Elía con voz firme, y trajo consigo un testimonio para todos nosotros. No lo dijo solo para nosotros, sino para todos los que necesitaban escucharlo. Fuimos salvos no solo para nosotros mismos, sino para contar lo que vimos, para compartir lo que Dios hizo. Y esa noche, bajo el techo seguro de esa iglesia, finalmente contamos nuestra historia. Por primera vez, fuimos escuchados por una comunidad más grande. Cada uno aportó su perspectiva. Grace habló de la luz, de la presencia divina que iluminó nuestro camino. Chidi relató el viento que atravesó el desierto. Ovina habló de la huida, de cómo nos guió por un terreno desconocido, y yo hablé de la oscuridad que se convirtió en luz. Hablé de mi ceguera, no solo física sino espiritual, y de cómo Dios me quitó la vista para encender algo más profundo y verdadero dentro de mí. Hablé de descubrir que ver no tiene nada que ver con la visión física, sino con un corazón iluminado por su presencia. Era algo que solo podía entender ahora, después de haber pasado por todo eso. Dios nos enseñó una lección que va más allá de lo que los ojos pueden captar, y la luz que Él encendió dentro de mí, dentro de todos nosotros, sigue brillando. El silencio que siguió a nuestra historia en la iglesia fue denso y sagrado. Estábamos todos allí, conectados por la misma experiencia, el mismo milagro. Entonces, lentamente, alguien empezó a aplaudir. Primero, un solo sonido rompió el silencio. Luego, otro, y pronto toda la congregación se puso de pie, no aplaudiendo, sino alabando al Dios que hace lo imposible. Ese aplauso no fue un reconocimiento a nosotros, sino al Dios que intervino en nuestras vidas, que nos rescató, que tocó nuestro sufrimiento y nos hizo testigos de algo mucho más allá de nuestra comprensión. Los matices de esa experiencia permanecieron con nosotros. Esas 9 cuerdas, esos recuerdos, esa sensación de presencia divina, eran como una marca invisible en nuestras almas. Eran recuerdos atesorados y protegidos de un Dios que rompe cadenas, que detiene el tiempo, que envía luz en medio de la oscuridad. Incluso en mi ceguera, vi con más claridad que nunca. En los meses siguientes, mi vida tomó un rumbo diferente. Yo, Samuel,
ciego pero con una visión más profunda de la que jamás hubiera imaginado. Sabía que mi vida había sido preservada por una razón. La razón por la que seguía allí, respirando, era para contar esta historia, para compartir con otros la verdad de que la verdadera visión no reside en los ojos, sino en el corazón. Que a veces, cuando la ceguera nos golpea de maneras inesperadas, es para que podamos ver lo que realmente importa, la presencia de Dios y la humanidad que nos conecta. Los primeros meses fueron los más duros, no por las cicatrices del dolor físico, sino por aprender a vivir en un mundo que ya no podía ver con mis propios ojos. Cada día, al despertar, había un instante de esperanza, ese breve segundo en el que, al abrir los ojos, creía que todo había sido una pesadilla. Quizás, al abrir los ojos, veía el tejado de mi casa, el sol entrando a raudales por la ventana, la sonrisa de Blessing dándome la bienvenida. Pero no, siempre había solo oscuridad. Y cada día tenía que elegir de nuevo. ¿Debía rendirme a esta nueva realidad o debía intentar aprender a vivir en ella? Fue entonces cuando Blessing y los niños me encontraron, 3 semanas después. En el momento en que escuché su voz, el sonido de su respiración, rozando mi rostro con manos temblorosas, fue como renacer. Susurró mi nombre, casi como una oración, Samuel, y yo, con una voz llena de añoranza, respondí, «Estoy aquí, diferente, pero aquí». Lloró contra mi pecho, como si intentara comprender, como si intentara encontrarle sentido a todo. Mis hijos, con sus ojitos curiosos y un poco temerosos, me tocaron, me exploraron, intentando comprender por qué papá ya no podía verlos. Fue la pregunta de mi hijo mayor la que me rompió el corazón. ¿Ya no ves mis dibujos? El dolor de no poder ver la alegría en sus creaciones, en sus expresiones, casi me destrozó. Pero lo acerqué a mí y le dije, con esos ojos no, pero puedes describírmelos, y entonces los veré con el corazón. Así empezó mi nueva vida. Tuve que reaprenderlo todo, a caminar por casa sin chocar con nada, a identificar objetos al tacto, a saber si era de día o de noche por la temperatura del aire y los sonidos que me rodeaban. Pero lo más extraño e inesperado fue lo que gané al perder la vista. Empecé a percibir a las personas de una forma completamente nueva. Los matices de sus voces, los pequeños gestos que revelaban sus verdaderas emociones. Podía percibir la tensión en una habitación sin necesidad de ver las expresiones faciales. Podía discernir la sinceridad o la falsedad de las palabras, con una claridad que antes me había eludido. Era como si, al eliminar la distracción de lo visible, Dios hubiera agudizado todos mis demás sentidos, permitiéndome percibir lo que realmente importaba, el corazón humano, la presencia divina, la verdad oculta tras las apariencias. Y esa luz interior que Dios encendió en mí en el desierto, nunca se apagó. Hubo días en que brillaba con una intensidad que me invadía por completo, especialmente en momentos de profunda oración, cuando parecía que el fuego sagrado de la presencia divina me envolvía por completo. Otros días, cuando la duda o la tristeza me abrumaban, esa luz era una brasa constante que me recordaba que seguía ahí, esperando ser reavivada. Fue durante una de estas visitas con el pastor Elisha que dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. Me miró a los ojos, aunque no podía ver, y dijo, «Samuel, tu ceguera no es una maldición, es una herramienta, un don que Dios usó para abrirte los ojos a lo que realmente importa. A veces, lo que el mundo ve como pérdida, Dios lo usa como instrumento para acercarnos a Él y convertirnos en canales de su gracia». Estas palabras resonaron en mi corazón de una manera que jamás imaginé. Mi sufrimiento, mi ceguera, tenía un propósito divino. Y ahora sabía que no había nada que Dios no pudiera usar para su glorioso propósito. Comencé a ver el mundo de una manera nueva, no con los ojos físicos, sino con los ojos del corazón, iluminados por la presencia de Dios. Samuel, ¿sabes por qué creo que Dios permitió que perdieras la vista esa noche?, me preguntó con calma. No estoy segura, respondí, un poco confundida. A veces creo entender, pero otras veces me pregunto por qué. Respiró hondo y dijo con ternura, es gracias a todos nosotros. Eres la persona más impactante. Cuando cuento esta historia, muchos piensan que exagero. Cuando Grace la cuenta,
Algunos piensan que fue por miedo o producto de su imaginación. Pero cuando la cuentas tú, un hombre que perdió la vista en el preciso momento del milagro, ya nadie lo duda. Tu ceguera es una prueba clara y concreta de que Dios estuvo allí. Estas palabras me impactaron como un rayo. Comprendí que mi pérdida no era un castigo ni un accidente. Era parte del testimonio, una señal visible de que lo sobrenatural había sucedido, de que no era solo una historia bonita, sino la verdad. Pronto, comencé a viajar con los demás sobrevivientes. Íbamos de iglesia en iglesia, de comunidad en comunidad, compartiendo nuestras experiencias. Llevaba una de las cuerdas que nos unían. La gente la tocaba con respeto, como si fuera algo sagrado. Pero más que la cuerda, lo que realmente conmovió a todos fue verme allí, ciego, hablando con autoridad sobre la luz. ¿Cómo puedes sonreír después de lo que has perdido?, me preguntó una mujer después de una reunión. Guardé silencio un momento, buscando las palabras adecuadas. Entonces comprendí algo profundo y respondí. Me quitaron los ojos para ver el mundo físico, pero Dios me dio un atisbo de lo invisible, lo eterno y lo que nunca desaparece. No he perdido nada que realmente importe. He adquirido una nueva visión. Con cada fibra de mi ser, lo creí. Ahora quiero hacerte una pregunta para que reflexiones con calma. ¿En qué área de tu vida intenta Dios abrirte los ojos del corazón? Quizás todavía te aferras a lo que ves con tus ojos físicos y no a lo que Dios quiere mostrarte más allá de eso. No te quedes solo con eso en la mente. Escríbelo, habla de ello. Porque cuando sacamos estas cosas a la luz, otros que enfrentan la misma lucha se dan cuenta de que no están solos. Pasé toda mi vida confiando en mis ojos, pero estaba ciego a muchas cosas espirituales. Ahora, sin ellos, veía mejor que nunca. Vi la mano de Dios en cada detalle. Sentí un propósito incluso en el dolor y supe que hay una luz que la oscuridad jamás podrá apagar. Mi identidad ha cambiado. Ya no soy solo Samuel, el herrero. Soy Samuel, el testigo viviente. Samuel, a quien Dios cegó para que pudiera ver de verdad. Samuel, quien aprendió que la verdadera fe florece cuando la vista falla. Y cada vez que cuento esta historia, termina con la misma certeza que encontré en aquel árbol del desierto. Hay una ceguera peor que perder los ojos. Es tener una visión perfecta y permanecer ciego a Dios. Es ver el mundo entero, pero no ver su mano obrando. Perdí la vista en ese desierto, pero encontré algo mucho más grande, la capacidad de ver lo invisible. Y hoy les digo, lo invisible es más real que cualquier cosa que sus ojos puedan mostrar. Mi historia no es una simple tragedia con final feliz. Fue una profunda transformación, un renacimiento. Fue una muerte que generó vida abundante. Porque Dios extinguió mis ojos para que finalmente pudiera ver su verdadera luz. Han pasado años desde aquella noche en el desierto. Años en los que mis pies aprendieron a orientarse sin la ayuda de la vista. Años en los que esa luz interior siguió ardiendo, guiándome cada día, en cada conversación, en cada momento de duda y desafío. Los otros 8 sobrevivientes se separaron, pero nuestras vidas siguen entrelazadas por lo que vivimos juntos esa noche. El pastor Elijah continuó su ministerio con firmeza, pero ahora con renovada autoridad. No solo predicó sobre la fidelidad de Dios, sino que la vivió. Su iglesia creció no en edificios, sino en corazones transformados por un testimonio innegable. Cada vez que nos vemos, su voz aún tiembla al recordar esa luz. Nunca olvidaré esa luz, me dice. Nunca. Grace se hizo misionera. Viaja por toda Nigeria, llevando el evangelio a lugares que muchos temen pisar. Escuché que cuando grupos armados la detuvieron en caminos peligrosos, simplemente compartió nuestra historia. Y más de una vez, estos hombres la dejaron ir, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Su fe, puesta a prueba en el desierto, se convirtió en su armadura inquebrantable. Ovina ha regresado a sus campos, pero ahora cada cosecha es una oración de gratitud. Me visita cada mes, trayendo verduras frescas del huerto y contándome historias de cómo Dios sigue obrando en su pueblo. Me enseñaste algo esa noche, dijo una vez, que guiar a alguien en la oscuridad es una de las cosas más sagradas que podemos hacer. Ahora intento hacer eso por los demás, ayudar a quienes no ven el camino. Chid hizo realidad su sueño y ahora es pastor, uno de los más jóvenes y apasionados que conozco.
Predica con una pasión que solo puede provenir de alguien que ha experimentado la perdición en carne propia y, aún así, eligió a Cristo. Me confesó que siempre que siente miedo de predicar en lugares hostiles, recuerda nuestra fila de 9 personas arrodilladas, y el miedo se convierte en valentía. Sara, la viuda, encontró un propósito mayor en su dolor. Ahora dirige un ministerio para viudas que han perdido a sus esposos por la fe, ofreciendo esperanza no con palabras vacías, sino con su propia vida. Si Dios me salvó esa noche, dice, fue para que yo pudiera salvar a otros de la desesperanza. Los primos Emeka y Tunde siguen pescando juntos en el río Yobe, pero hoy llevan Biblias en sus redes. Mientras pescan, comparten su testimonio con quien quiera escucharlos. Ahora somos pescadores de hombres, bromean, tal como Jesús dijo que seríamos. José, el carpintero silencioso, construyó algo hermoso con lo que sobrevivió. Fabrica cruces de madera para iglesias en todo el norte de Nigeria. En cada cruz, talla 9 pequeñas marcas en la base, 9 líneas que representan las vidas que Dios decidió preservar esa noche. Cada cruz que hago, explicó Joseph, es un recordatorio viviente de que la cruz de Cristo nos salva no una, sino 2 veces, eternamente y también aquí, en nuestra vida diaria. Sigo siendo herrero. Mis manos guardan el recuerdo de la obra, aunque mis ojos ya no puedan guiarlas. La bendición que recibí me ayuda a sentir el metal por su calor, y así conozco su color y textura. Mis hijos, ahora adolescentes, trabajan conmigo en el taller. Les enseño no solo el oficio, sino también lo que aprendí en ese desierto, que hay un fuego que destruye y un fuego que transforma, y la diferencia radica en quién controla ese fuego. Cuando me llaman a iglesias, conferencias o pequeñas reuniones en hogares, viajo para compartir nuestra historia. Siempre noto el mismo patrón en las reacciones. Primero, incredulidad, luego asombro, y finalmente, lágrimas. Porque cuando la gente escucha esta verdad, reconoce que no es una fábula ni una exageración. Es un testimonio real de lo que Dios puede hacer cuando todo parece perdido. Llevo conmigo una de las cuerdas que nos unían. Está desgastada, marcada por el tiempo y las miles de manos que la han tocado, pero los extremos cortados, precisos y limpios, permanecen intactos. Son prueba física de lo sobrenatural, una clara señal de la intervención divina. A veces, en las noches silenciosas, me siento afuera y contemplo el cielo. No veo las estrellas, pero siento esa luz interior que brilla con fuerza en mi interior. La luz que nunca se apaga. Me recuerda que, aunque el mundo a mi alrededor parezca completamente negro, dentro de mí hay una llama que ninguna oscuridad puede extinguir. Esta es mi vida hoy. No la que planeé, ni la que elegiría si pudiera elegir, sino la vida que Dios diseñó para mí cuando me quitó los ojos en ese desierto. Y no cambiaría esta vida por nada, porque he aprendido algo que muchos con una visión perfecta nunca entienden. Ver no tiene nada que ver con los ojos. La luz más verdadera no es la del sol, sino la que Dios enciende en el alma entregada. Y la oscuridad más peligrosa no es la que nos rodea, sino la que habita en el corazón que no conoce a Cristo. Si estás escuchando esta historia ahora mismo, quiero que sepas algo. Quizás estés en tu propio desierto. Quizás te hayan arrebatado algo que creías esencial. Quizás estés arrodillado en tu propia arena, ante un momento en el que todo parece perdido. Pero quiero compartir lo que he aprendido. Dios está escribiendo una historia mucho más grande que tu dolor. Él puede tomar lo que parece tu final y transformarlo en el comienzo más fuerte de tu vida. Él puede tomar tu mayor pérdida y convertirla en tu testimonio más poderoso. Si estás en la oscuridad, no pierdas la esperanza. A veces Dios apaga una luz para encender otra que brilla aún más. A veces te ciega ante lo fugaz para que puedas ver lo eterno. Y si esta historia te conmovió, no te la guardes, compártela. Porque allá afuera, alguien está en su propio desierto, arrodillado en la arena, necesitando escuchar que Dios todavía obra milagros, que todavía rompe cadenas, que todavía envía luz, incluso en la oscuridad más profunda. Ahora somos una familia, tú y yo, unidos por esta historia, unidos por la fe en un Dios que hace lo imposible. Gracias por acompañarme hasta el final, por escucharme, por creer que la luz que nunca se apaga brille también en ti.